A continuación, matemáticas para segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Vanessa Estrada y el día de hoy vamos a ver fracciones. Este tema corresponde al segundo grado del ciclo básico en el área de matemáticas, así es que prestemos todos mucha atención. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema va a ayudarle a desarrollar habilidades numéricas y de pensamiento lógico. Así es que ahora todos preparemos nuestros materiales para poder hacer anotaciones importantes de lo que estamos viendo el día de hoy. Este tema ya lo hemos visto en segmentos anteriores, así es que yo te invito a que puedas ir recapitulando, intentando recordar algunas cosas clave, y si no las recuerdas, no te preocupes, para eso es este repaso. Pero yo te invito a que ahora sí puedas tener más en cuenta el prestar atención y recordar estos conceptos tan importantes. Las fracciones no se dejan de utilizar nunca, son muy importantes e incluso las tenemos en nuestro entorno. Las utilizamos diariamente cuando hacemos, por ejemplo, pagos o en algunas otras situaciones. Así es que es muy importante que tú tengas claros cuáles son estos conceptos. Primero que nada, ¿recuerdas qué es una fracción? Muy bien, si dijiste que es dividir un número entero en partes iguales, lo estás haciendo muy bien. Realmente lo que vamos a hacer nosotros es tomar un número entero como tal y dividirlo en otras secciones más pequeñas. Eso es lo que vamos a hacer específicamente. Pero vamos a recordar algunos conceptos clave de las fracciones, como por ejemplo los tipos de fracciones que existen. Tenemos fracciones propias y fracciones impropias. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de fracciones? Bueno, primero recordemos cuáles son las partes de una fracción. Tenemos el numerador y el denominador. El denominador, que es el número que se encuentra en la parte de abajo, nos indica en cuántas secciones hemos dividido el número entero. Y el numerador nos indica cuántas partes de estas secciones hemos tomado. Entonces, ya sabemos cuál es el numerador, cuál es el denominador. Ahora sí podemos entender qué son las fracciones propias y las impropias. Las fracciones propias van a tener el denominador más pequeño, en este caso sería el numerador más pequeño que el denominador. Si puedes observar, se refiere a que un número entero vamos a tomar menos que el número entero. En el caso de las fracciones impropias, nosotros vamos a tener más grande el numerador que el denominador. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que tenemos un número entero completo y además tenemos fracciones o porciones de otro número entero. Muy bien, y ahora, estas fracciones impropias están muy relacionadas con las fracciones, en este caso del tipo mixtas. Las fracciones mixtas van a ser aquellas que relacionen el número entero con la fracción impropia. Entonces puedes observar que acá tenemos la misma cantidad, pero está expresada en dos formas diferentes. Y bueno, ¿qué otro concepto importante de fracciones tenemos? Las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes van a ser aquellas en las que nosotros expresemos de dos formas diferentes una misma cantidad. Y yo quiero que me acompañes. En la mesa tengo un material que te va a ayudar a comprender de mejor forma cuáles son las fracciones equivalentes. Así es que acompáñame. Muy bien. Por acá tengo unas regletas. Estas regletas tienen diferentes tamaños y son equivalentes con otros tamaños, así es que vamos a ir haciendo comparaciones. Una fracción equivalente, como su nombre lo dice, van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un entero, pero también tengo 5 partes que componen a este entero. Y si te das cuenta, son equivalentes. Allí puedes notar que tienen la misma cantidad.
Muy bien, pero están expresadas de dos formas diferentes. Por ejemplo, tenemos un entero y este mismo está expresado en 5 quintos. Es decir, este entero está dividido en 5 partes y de este estamos tomando 5. Esa es una fracción equivalente. Muy bien, acá también, mira, tenemos un entero y tenemos 2 secciones, es decir, que tenemos un medio. Estas son fracciones equivalentes. Muy bien, pero ahora vamos a recordar cuáles son los conceptos en el caso de las fracciones propias e impropias. Una fracción propia va a ser, por ejemplo, esta cantidad quiere decir que este azul está dividido en 3 secciones, ¿verdad? Pero de estas 3 secciones vamos a tener solamente 2. Una fracción propia va a ser aquella que sea menor al número entero. Si te das cuenta, estas 2 partes son menores al número entero. Ahora, una fracción impropia va a ser aquella en la que yo tenga un poco más del número entero, como puedes observar acá. Este es equivalente a un número entero y ahora tenemos más. ¿Cómo podríamos expresar esta fracción? Bueno, en el numerador pondríamos 5 porque tenemos 5 partes. Y en el denominador tendríamos que colocar el número 3. Entonces por eso ahí podemos decir que estas fracciones son impropias porque el numerador es más grande. ¿Y cómo relacionamos esto con los números mixtos? Si te pones a pensar, en el caso de esta fracción que estamos representando acá, es un número entero y 2/3. ¿Te das cuenta cómo se relacionan estos conceptos incluso con algún material que nosotros podamos observar? Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Si te recuerdas, en otros años hemos aprendido cómo simplificar y cómo amplificar estas operaciones, estas fracciones. En este caso, para nosotros poder hacerlo debemos, para la amplificación, multiplicar. Y para la simplificación debemos dividir. Estos son conceptos que tú deberías tener claros y operaciones que vamos haciendo. Pero ahora vamos a ver cómo se puede realizar una suma con fracciones. Recuerda que hay 2 casos diferentes, cuando tenemos el mismo denominador y cuando tenemos denominadores diferentes. Así que vamos a ver un caso de cada una para que podamos ir recordando esos conceptos. Acompáñame a la pizarra a que podamos realizar estas operaciones. Recuerda, vamos a trabajar con operaciones con el mismo denominador y otras operaciones con denominadores diferentes, siempre haciendo una suma, para que tú puedas recordar. De todas formas, recuerda que cuando nosotros hacemos operaciones, ya sea la suma y la resta se realizan de la misma forma. Así es que el mismo concepto que trabajemos para la suma, vamos a trabajar para la resta. Muy bien. Entonces, ahora veamos, por ejemplo, en el caso que yo tuviera 5/8 y voy a sumarle 13/8. Bueno, denominadores iguales, cuando nosotros tenemos estos denominadores quiere decir que van a ser fracciones similares, porque tenemos el mismo denominador nos está diciendo que estamos tomando un número entero y lo estamos dividiendo en la misma cantidad de secciones. Entonces allí tenemos, cuando tenemos el mismo denominador, es muy sencillo hacer sumas, porque el denominador se copia, en este caso ponemos acá el 8, y luego vamos a sumar los numeradores o restar. Recuerda que el proceso es el mismo, entonces yo ahí tengo 13 más 5 o 5 más 13, que en este caso serían 18. Bueno, y así de sencillo nosotros ya tenemos la respuesta de nuestra suma de fracciones con el mismo denominador. Pero ahora, si tú te recuerdas, te acabo de mencionar que siempre es importante que nosotros podamos simplificar, amplificar y también que podamos hacer la relación entre los números mixtos con la respuesta que tenemos en estos problemas. Entonces,
Aquí se pueden hacer dos cosas. Podemos simplificar la respuesta, porque en este caso sí se podría. Pero también, como podemos identificar que allí hay una fracción impropia, esto nos indica que nosotros podemos poner un número mixto que sea equivalente a esta fracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Simple y sencillamente nosotros vamos a preguntarnos cuántos 8 caben en 18. Así de sencillo. Sabemos que son 2 porque 8 más 8 son 16. Entonces colocamos el 2 como un número entero. 8 más 8 es 16. Y ahora tenemos, ¿cuánto nos queda para el 18? Muy bien, nos quedan 2. Eso lo colocamos en el numerador. Y ahora para el denominador solamente lo copiamos. ¿Qué hicimos allí? Convertir una fracción impropia a un número mixto. Te digo los pasos nuevamente. Me pregunto cuántos 8 caben en 18, caben 2 completitos, 8 más 8, 16, entonces coloco el 2. Y luego los 2 que me sobran los coloco como una fracción. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar una suma, en este caso, de diferente denominador. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que tú vayas teniendo la idea y más adelante en los segmentos pues vamos a profundizar un poquito más en este tema. Entonces, por ejemplo, que yo tenga 3 cuartos más 2 octavos. Muy bien, aquí hay dos formas de hacerlo, pero yo te voy a explicar la más sencilla tú siempre debes tener en cuenta que hay dos procesos para esto. Número 1, podemos encontrar el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones o multiplicarlos. Comúnmente a esta técnica de multiplicar todas estas expresiones se le llama el método de la mariposa, pero esta solo nos funciona cuando nosotros tenemos dos expresiones. Así es que es mejor que nosotros aprendamos a hacer el proceso a través del mínimo común múltiplo. Por eso te digo que es más sencillo, aunque sea más largo, pero eso te ayuda cuando tenemos sumas de fracciones con más expresiones. Entonces el primer paso es encontrar el MCM. Tú ya sabes que es colocar mis dos números en una tablita y buscar cuáles son sus divisores. En este caso sabemos que lo divide el 2, 4 dividido 2, 2, 8 dividido 2, 4. Ahora seguimos con el 2 porque ambos son pares. 2 dividido 2, 1, 4 dividido 2 sería 2. Todavía podemos dividir, en este caso sería, este ya terminó, entonces solo lo copiamos. 2 dividido 2 es 1. Muy bien, entonces nuestro mínimo común múltiplo en este caso sería el 8. ¿Cómo lo sabemos? Multiplicando. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Este va a ser nuestro nuevo denominador, en este caso el 8. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Tomamos el denominador y lo dividimos entre cada uno de los denominadores de las expresiones en el problema. 8 dividido 4 es 2. Muy bien. Ese 2 que tuvimos de resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. Repito, 8 dividido 4, 2. Y 2 por 3, 6. Muy bien. Y ahora tenemos una suma. En el caso de que fuera una resta se hace de la misma forma. 8 dividido 8, 1. Y 1 por 2, 2. En este caso tenemos una fracción entera. Aquí hicimos 6 más 2, 8 y copiamos el denominador. Una fracción entera es aquella en la que su numerador y el denominador tienen el mismo valor. Eso quiere decir que yo al dividir 8 entre 8 voy a obtener 1. Entonces, esta suma nos da un número entero. Muy bien, entonces, ¿qué repasamos el día de hoy? Repasamos el concepto de fracciones, los tres tipos de fracciones diferentes que existen, propias, impropias y mixtas. Y cómo nosotros podemos hacer sumas y restas dependiendo del denominador que tenga cada una de estas expresiones.
Te invito siempre a que estés pendiente del segmento de matemáticas, así podemos seguir juntos recordando estos procesos tan importantes para nuestra educación en matemáticas. Te espero para la próxima clase. No olvides lo importante que es la higiene. Hasta pronto.